Matemáticas 1, clase número 3. Y en esta clase lo que tenemos pensado es que vamos a ir rápido. ¿Por qué decimos que vamos rápido? No perdamos de vista nuestro contrato didáctico, que el video de una clase teórica no debe considerarse como un sustituto o reemplazo de la lectura de todo el material que ustedes tienen. Con el recurso, con la idea de este video de clase teórica, nos enfocamos únicamente en los puntos centrales para discutir con relación a los contenidos que se abordan durante la semana. Este video les queda, tienen la posibilidad de revisar ese video, volverse, pero tiene sentido si uno tiene todo detrás, la lectura completa del módulo. Si no, esto es imposible de entender, porque uno puede decir, no entiendo de qué me está hablando, porque carezco de los elementos teóricos que los desarrollamos en el módulo, pensando que esta es una materia que tiene una carga horaria alta y solamente nos encontramos en menos de una hora con una revisión de la clase teórica. Entonces, estas clases no pierdan de vista que ustedes en la misma aula tienen los videos, tienen el video de presentación de la materia, que tienen que mirarlo con cuidado todo sobre nuestro contrato. La clase 1, la clase 2, incluso todo sobre manejo de GeoGebra. Cada una de estas clases es colocarle el foco, revisando el material teórico y después mirando la clase y uno puede decir, ah, acá está el foco, porque habitualmente sabemos que las dificultades se centran básicamente en la técnica de cómo hacer una cuenta nada más, y no es eso nuestro foco. Acá tienen la posibilidad de revisar, volverse con la clase, detenerla, mirar, volver a revisar el material teórico y llevar ahí un aprendizaje mucho más efectivo. No olviden entonces nuestro contrato didáctico, que es leer el módulo. Recién después de leer el módulo, avanzar con el práctico. Y teniendo el marco teórico, puedo estar mirando estos videos de las clases teóricas. Bueno, ese material teórico que ustedes tienen para revisar, miren que no es un texto plano que nosotros le estamos dando. Es un material pensado específicamente para la carrera de ustedes, donde tienen al mismo tiempo dentro videos. Podría ser que algunos de estos videos no estén disponibles en Internet, porque eso no depende de nosotros. Puede estar caída la página, se cambió el video, lo actualizaron. Bueno, uno tiene la posibilidad de buscar otro video al respecto, pero no confundir, no es que el video, yo no pude ver este video que estoy viendo de la demanda, no entiendo nada. No, porque está contado el teórico, casualmente en este caso está hablando de cómo se clasifica la demanda, está todo en lectura, pero si uno quiere verlo, escucharlo en un problema en particular, lo puede ver y puede reforzar su aprendizaje. Le decimos que este es un material multimedial. Tiene 50 páginas, no son solo 50 páginas de lectura, sino más videos que lleva tiempo, así que hay que organizarse en el modo en que ustedes tienen junto con otras materias. Entonces, camino que vamos a recorrer ahora, una revisión de nuestra unidad, que tenía 4 bloques, la unidad número 1 básicamente. Vamos a estar revisando lo que sería el trabajo práctico número 2, entraría y con algunos conceptos teóricos que son valor en registros contables y depreciación, elasticidad precio de la demanda, ecuaciones de demanda, cuestiones que ya las hemos visto incluso en el CIBU, pero acá las retomamos con mayor fuerza. El foco es fundamental, que es muy diferente a explicar, así que esto que insistimos constantemente, que hay que escribir, fundamentar y argumentar, y sobre eso les queremos contar al respecto, porque vemos en los problemas y les decimos siempre, bueno, las técnicas solo representan un 30% del desarrollo del problema, mientras que escribir y argumentar es el 70%. Estamos pensando que una aprobación de un trabajo es del 60% para tener un 4, entonces si solo me quedo con la técnica que estoy copiando, haciendo una técnica muy básica dentro de matemáticas, no estaría cumpliendo con lo que les estamos pidiendo, desarrollo de competencias para un estudiante del nivel superior. Pero entonces, cuando hablamos de argumentaciones, es difícil decir, y bueno, pero ¿cómo empiezo? Y acá son algunas pistas, nada más, va a depender del problema. Vamos con algunos elementos. Porque uno puede decir, no estoy acostumbrado. Es cierto, algunos se acostumbran mucho más rápido, entienden rápidamente lo que decimos con explicar y fundamentar, y vamos con algunas ideas.
Hay que iniciar siempre la fundamentación recuperando aspectos centrales del problema y su contexto. Este problema trata de acá, nos pide, es como si uno le contara a otra persona de qué trata, con el análisis de la información que brinda y las limitaciones que tiene la misma. Se brinda esta información, sin embargo, tiene como limitación que no pasa esto, desconocemos tal otro, o sea, es empezar a contar un problema. Asimismo, relatar las posibles vías o caminos de resolución y la alternativa que parece ser la más adecuada. Uno podría decir, bueno, un camino posible sería encontrar la ecuación de demanda y con ello determinar el valor de un precio. Lo contamos. Tratar de escribir oraciones cortas, no más de 25 palabras, bien estructuradas gramaticalmente y sin errores ortográficos. Yo no puedo tener una oración que es muy larga, eso me conviene hacer oraciones más cortas, colocar algún punto seguido, volver a estructurarla y mirarlo porque tengo que aprender a escribir y a escribir en particular en matemática. Sí, estoy trabajando en Word, que así es como se van a presentar los trabajos, por eso decimos, acá no es trabajarlo con lápiz y papel, primero que necesito el software para resolverlo, emplear el editor de ecuaciones para fórmulas y símbolos propios de matemática. Definir y explicitar siempre el significado de cada variable o letra que se utilice dentro del problema, diferenciando magnitudes de unidades de medida. En este problema voy a entender por V a valor en registros contables dados en miles de pesos, en dólares, miles de dólares, mientras que con T al tiempo transcurrido desde la compra dado en años. Esto lo tengo que estar explicitando. ¿Qué más tengo que poner en esas argumentaciones? Realizar buenas representaciones gráficas. Esto hicimos hincapié con ello, que no es cuestión la que me da el software, la tengo que cambiar con magnitudes y unidades de medida en los ejes, quitando las etiquetas de los puntos y las curvas y con dominios acotados. Si esto tiene solo valores positivos, se tiene que ver solo la sección que son positivas para la variable independiente y variable dependiente. Colocar la expresión algebraica de la función, no la que tiene el software, sino la que tiene sentido en la teoría económica. Si estoy hablando de precio en función de cantidad, será algo con P y con Q. Valor en registros contables en función del tiempo será B y relacionado con T. Describir la información económica y matemática que brinda una representación gráfica, teniendo en cuenta el contexto del problema y trascendiendo la descripción trivial de la función de demanda decrece, sí, pero tengo diferentes modelos para una función de demanda. No es lo mismo una lineal que una exponencial. Puedo ver que las tasas de decrecimiento no es lo mismo en una lineal, que la tasa es constante, mientras que en la exponencial no voy a tener una tasa de crecimiento que es la misma, puedo ver que es más grande inicialmente, puedo ver que después no, eso lo tengo que trascender la lectura trivial de solo ver un gráfico. ¿Qué veo más allá? Para eso soy un especialista que estoy analizando información económica, entonces tengo que ser preciso en ese sentido. Emplear descripciones que impliquen conceptos, propiedades, teoremas o procedimientos de la matemática bien formulados. En cada caso tengo que pensar qué conceptos y qué propiedades matemáticas van a estar porque tengo que hacer una fundamentación adecuada. Complementar las explicaciones con definiciones y constructos de la teoría económica correctamente enunciados, citando las fuentes correspondientes cuando a veces busco información en Internet. Articular la información que brindan los diferentes registros de representación. ¿Qué es registro de representación? Puedo ver una gráfica, puedo ver una tabla, puedo ver una fórmula. ¿Qué veo a través de la gráfica? ¿Qué veo a través de la tabla? ¿Qué veo a través de la fórmula? Esto lo vemos en los diferentes problemas, entonces eso tiene que estar en los fundamentos. Expresando lo que se puede advertir en uno u otro y las limitaciones que tiene el caso. Una cuestión que es importante, si un camino o una estrategia de resolución no fue exitosa, no desecharla en su exposición, casualmente explicar por qué no sería adecuado pensar. A lo mejor yo puedo decir, bueno, inicialmente pensaba que esto podía tener un comportamiento lineal y cuando me doy cuenta no tiene un comportamiento lineal, o mejor dicho, el mejor comportamiento a lo mejor era otro modelo, puesto que el lineal tiene un coeficiente de terminación que no supera al que estaba tomando de una exponencial o de una función polinómica o la que yo vaya a colocar. Explicar, o sea, en esas explicaciones, por qué no sería adecuada la respuesta que uno brinda o que podría ser una respuesta alternativa.
No explicar el funcionamiento de comandos del software o el modo en que se realizan las gráficas, cómo se cargan los datos o cómo uno le pide el recurso, porque si no uno termina diciendo, bueno, y si no entonces nos vamos al cálculo simbólico, cargamos las ecuaciones y uno piensa que está explicando, no, eso es explicar el software y no estoy pensando, no estoy explicando propiedades de matemática, propiedades de las ciencias económicas, no estoy interpretando información, nada, estoy describiendo cómo se trabaja con el software. Y siempre dar una respuesta final, casualmente a la luz de lo que me está pidiendo el problema, explicando la validez del resultado obtenido de esa expresión algebraica que uno tiene y la interpretación en el contexto del problema. Bueno, con esto en mente nos vamos a trabajar con 3 problemas para este segundo bloque de la unidad número 1. Y nuestro primer problema nos dice esto. Se adquirieron maquinarias y un equipo por un valor de unos $20.000 hace 2 años. Se estima que su vida útil es de 10 años, con un valor residual del 10% del costo de adquisición. Calcula la depreciación anual de estos activos en registros contables y estima el tiempo aproximado necesario para que su valor contable sea la mitad del valor de compra, fundamenta sus respuestas. Antes de empezar a sacar cuentas, tenemos que decir qué es lo que ocurre. Puedo buscar información sobre qué entiendo sobre valor en registros contables. Tengo que estar presente que se compró algo es hace 2 años atrás. Entonces, si lo quiero relacionar con el tiempo, muy distinto es el tiempo actual, que puedo pensar tiempo cero es ahora, tiempo uno es de acá a un año. Acá podría pensar, bueno, el tiempo que lo vamos a usar en esta variable sería años comprados de estas maquinarias. Me habla de vida útil y que queda con un valor residual del 10%. Si no entiendo alguna de estas expresiones, puedo buscar información. Por ejemplo, hoy en día tenemos todo cuestión de Internet, acceso a inteligencia artificial. Entonces le pregunto, ¿qué hay de depreciación? Me dice qué es, cómo se calcula, cómo se contabiliza. Dice, la depreciación es el valor que pierden los activos debido al uso que se les da. En contabilidad, la depreciación se calcula bajo unos parámetros permitidos por la ley con el fin de reflejar la realidad económica de la empresa. Por ejemplo, una camioneta que usa una empresa para transportar mercancía perderá su valor a medida que se va utilizando. Lo mismo sucede con los demás activos fijos y me va contando cosas. Me puedo pasar a otra página y ver que el valor de desecho, en qué consiste, cómo se calcula. Y dice, el valor de desecho es el valor estimado que se le paga a un propietario cuando el activo se vende al final de su vida útil y se utiliza para determinar su depreciación anual. Se utiliza para determinar la depreciación anual en los registros contables y me va contando cosas y entonces no todas van a decir exactamente lo mismo. Le puedo preguntar a inteligencia artificial y me dice, en el contexto de ciencias económicas, la depreciación se refiere a la disminución del valor de un activo tangible como equipos y maquinarias con el paso del tiempo debido al desgaste, obsolescencia u otros factores. La depreciación, bueno, me dice que la depreciación es un gasto no monetario y me va diciendo y cómo lo puedo calcular, valor inicial, valor residual. Casualmente es lo que me dieron el valor inicial, unos $20.000, valor residual, que es un 10% a los 10 años. Puedo ver tablas donde me hablan los activos, la tasa de depreciación anual, la vida útil equivalente. Y, por ejemplo, maquinarias de equipos dice la tasa de depreciación anual es un 10%. Tendríamos que ver si en este caso coincide. La vida útil es de 10 años. En ese problema sí coincide. Todo esto, miren todo lo que tenemos para fundamentar. Entonces, este era el problema. Así que con estos datos nos vamos a intentar ver en GeoGebra qué es lo que podemos hacer, porque lo que tenemos que ver es estimar el tiempo, tenemos pocos datos, así que nos vamos a GeoGebra. En GeoGebra lo que vamos a hacer es, vamos a activar una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo acá lo que podríamos tener es, vamos a colocar valor en registros contables en función del tiempo. Entonces, si es así, voy a tener que el tiempo es mi variable, es una magnitud que voy a tener, que es mi variable independiente, que va a estar y la tengo que definir en años nada más, en realidad es años a partir de la compra de estas maquinarias, porque me está hablando que hace 2 años la compré, no tiene sentido hablar -2, voy a considerar que el tiempo es
desde la compra. Cuando entonces me pregunte, ¿cuánto tiempo falta para que tome la mitad del valor en registros contables? Hace referencia al tiempo de ahora y hay que pensar que son 2 años atrás que la hemos comprado. Y acá podríamos decir, bueno, vamos a colocar valor en registros contables, esto está dado en dólares y tenemos algunos datos y los sacamos. ¿Cuáles son? 20.000 hace 2 años, entonces voy a colocar el 20.000, pero para mí es el tiempo que nosotros tenemos desde que lo compramos, va a ser tiempo cero. No pierdo de vista eso para mis cuentas. Y que a los 10 años tiene un valor del 10% del que tenía en registros contables. Bien, el 10% de 20.000 lo puedo calcular, pero si no, sencillamente es el 2.000. ¿Cuál es la dificultad acá? Porque me está preguntando cuál es la tasa que tiene. Vamos a mirar, vamos a hacer un gráfico de dispersión. Esto es lo que se llamaríamos en matemática, crear una lista de puntos, lo vamos a acomodar, vamos a desplazar los diferentes ejes. ¿Y qué estaríamos viendo? Tenemos muy pocos datos. Tenemos un valor de compra, acá lo vamos a encontrar, ahí está, y tenemos lo que pasa a los 10 años. El problema es, ¿y cómo se comporta? Eso significa que yo tendría que estar buscando modelos que se usan para depreciación. Podría pensar que tiene un ajuste lineal, y esto sería de la lista 1, y sabemos que pasado los 11 años tiene un valor de 0 y listo. Podría ser, tendría que mirar algo más, pero es el único modelo. No tiene sentido que le calculemos el R cuadrado porque va a tener un ajuste perfecto. Son 2 puntos y matemáticamente lo que sabemos es 2 puntos determinan una recta. Pero también podría ser que hacemos un ajuste exponencial, por ejemplo. Y vamos a colocar el ajuste exponencial de la lista 1. Y tiene un comportamiento diferente cada uno de ellos. Primero que tengo que saber cuestiones del modelo exponencial. Nunca se hace cero, este modelo exponencial. Puede pasar el tiempo y las maquinarias pueden tener un valor muy, muy bajo, como estamos viendo, prácticamente cero. Entonces uno podría pensar que el modelo es mucho más sensato. Miremos las tasas de variación de cada uno de estos modelos, porque acá van a depender de los argumentos. Yo voy a colocar acá los tiempos 0, 1, y bueno, lo vamos a estirar a qué pasa con los diferentes años. Y acá vamos a colocar qué pasa con el modelo que es lineal y qué pasa con el modelo que es exponencial, como para mirar la comparación entre cada uno de ellos y vamos a mirar después las tasas en cada uno de ellos. Bueno, miramos, el modelo lineal, si lo miro, es la función f, así que vamos a colocar igual a f de, estas cosas no las explicamos. Colocamos acá un enter y estiramos y nos dan los diferentes valores en registros contables desde el momento que se compró. La función exponencial es la g, así que vamos a colocar g de y vamos a mirar los valores. Obviamente que van a coincidir los valores en al 0, que es el valor de compra, y ¿dónde más van a coincidir? A los 10 años van a estar coincidiendo. Sin embargo, el resto no coinciden los valores. Podemos ver algunas de las cuestiones. La variación de tiempo es cada un año, y acá lo que podemos ver es las tasas de variación que tuvieron en el modelo lineal y el modelo exponencial. Lo que sí estaríamos viendo, vamos a sacar la cuenta en la lineal. ¿Qué estaría ocurriendo? Vemos valor final menos el valor inicial, colocamos un enter, perdió 1800, que casualmente coincide con el modelo lineal. El modelo lineal, la tasa de decrecimiento, como es negativa, casualmente me dice en cuánto se devalúa por año. Y si lo miro, en el modelo lineal, todos los años va perdiendo $1.800 por año. ¿Es así lo que pasa con el modelo exponencial? Miremos, lo que hacemos es, bueno, hacemos la misma cuenta. Esto le restamos el valor inicial, ahí perdió inicialmente 4.113,44. Y estiramos y no pierde, cada año va perdiendo menos. Veamos esto cómo sería en porcentajes, porque ahora lo que nos interesa en matemática es en términos de porcentajes. Entonces, acá teníamos
Este es con el modelo lineal, este es el modelo exponencial. Bueno, vamos con el modelo lineal. Está perdiendo esta cantidad. Podemos hacer la cuenta en términos de porcentaje. ¿Cuánto es el valor del 1800? Lo voy a estar comparando contra el 20.000. Acá tengo, y ahora entonces cargamos todos los valores para el resto. Y miramos qué es lo que ocurrió. En términos porcentuales, no fue lo mismo. ¿A qué le llamamos que no fue lo mismo? Y bueno, miremos acá. Acá perdió un 9%, acá estoy redondeando, un 10%, un 11%, un 12%, un 14%. Claro, ¿por qué es cada vez un porcentaje más alto? Porque está perdiendo 1.800 contra qué valor? Contra 12.800 que valía. Si lo miro acá, pierde 2.000 pesos contra 3.800, por eso es un 47%. Entonces, si lo veo en términos del modelo lineal, lo que pierde por año es la misma cantidad, pero porcentualmente no es lo mismo. Miremos qué pasa ahora con el modelo exponencial. Por año perdía cantidad de dinero distinta, mucha cantidad inicialmente y al pasar el tiempo cada vez menos. Veamos ahora porcentualmente. ¿Qué cuenta hacemos? Es este valor, lo que hacemos es lo dividimos contra el valor anterior del cual se viene depreciando. Me dice aproximadamente un 21%. Si calculamos un 21%, en este caso, me dice que lo que está perdiendo como valor con el modelo exponencial, en términos de porcentaje, es el mismo, es un 21%. ¿Vieron qué interesante? Entonces, va a depender cómo estoy dando la respuesta. Voy a mirar si lo miro de una forma, si lo miro de otra, y uno dice, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es el modo en que estás argumentando. El día de mañana uno puede mirar otras cosas más. Habitualmente, ¿cuánto se devalúan? ¿Es correcto que una maquinaria 5 años después que yo la compré, cuál es más sensato? Acá hay que actualizar precios con inflaciones y demás. Si yo le compré algo en $20.000, ¿qué es más sensato? ¿Que a los 5 años tome un valor de $11.000 o que a los 5 años tome un valor de 6.324,56 aproximadamente? Entonces, eso en el contexto real, qué tipo de maquinarias, me permite determinar si es más apropiado un modelo lineal o un modelo exponencial. Acá lo que me preguntaba después un momento es cuánto tiempo se demandaba para que estas maquinarias en registros contables tomaran el valor, la mitad del valor de compra. Esto lo puedo hacer de diferentes formas, porque la mitad del valor de compra era 20.000, entonces es un valor de I matemáticamente, es cuando vale 10.000. Y si lo miro, tengo diferentes, vamos a buscar una intersección, tengo diferentes momentos. Si lo miro en el modelo exponencial, aproximadamente a los 3 años. A los 3 años de haberlo comprado, en consecuencia de ser cuidadoso con la respuesta. Lo compré hace 2 años, o sea, dentro de un año, en registros contables, estas maquinarias habría que registrarlas con la mitad del valor. Si es el modelo lineal el que estoy buscando, es este. Me dice 5,56. Bueno, acá tengo que tomar la decisión, porque en registros contables lo hacemos de manera anual. Es a los 5 años o a los 6 años. A los 5 años, si yo lo miro, voy a mirar, tiene un valor por encima de los 10.000. Y a los 6 años tiene un valor, si lo estoy mirando acá, está por debajo de los 10.000. Eso lo tengo que estar explicando. Entonces, debo ser precavido como hago explicaciones. Podríamos pensar, ¿esta es la única forma de encontrar cuál es el tiempo? No, podríamos resolver una ecuación. ¿Cuál sería una ecuación? Me voy, en este caso se lo pido al software, no tengo que explicar que se lo estoy pidiendo al software. Sí les pedimos los argumentos, porque el resto lo hacen con el software. Me voy a ir a cálculo simbólico y lo que voy a pedir es que resuelve una ecuación en X. ¿Cuál ecuación? Voy a elegir el modelo exponencial. El modelo exponencial es g de X cuando ese modelo es igual a la mitad del valor de compra, que son los 10.000. Voy a colocar, claro, me tira el valor exacto. Bueno, ¿cómo hago? Le pido el valor aproximado. 3,01, esto era tiempo transcurrido desde la compra, aproximadamente 3 años de la compra, correcto. 3 años desde lo que compré, como lo compré hace 2 años, es dentro de un año si lo miro en términos de año calendario, que con ese modelo cobraría la mitad del valor en registros contables. Bueno,
Nos volvemos entonces y nos pasamos ahora a otro problema. Este problema nos dice a un precio de unos $18 por tonelada, la demanda de un producto específico es de 70 toneladas. Si el precio se ajusta a $21 por tonelada, la demanda disminuye a 56 toneladas. Se solicita calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda para esta variación y explicar el tipo de demanda involucrada. Posteriormente, interpretar y explicar ¿qué información proporciona este valor respaldando la respuesta con fundamentos matemáticos y económicos? Y después calcula la elasticidad puntual de la demanda para un precio cualquiera que sufre un incremento determinado. Uno dice, ¿pero cuál precio? Claro, tendría que determinar, puedo hacerlo con un caso particular, decir, bueno, lo veo en el contexto, lo incremento un porcentaje y lo analizo después. Veamos qué ocurre, qué está detrás de ese problema. Si nosotros miramos, hay fundamentos teóricos. La elasticidad precio de la demanda es una medida que indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien o servicio en respuesta a un cambio en su precio. Es una herramienta fundamental en economía para comprender la sensibilidad de los consumidores a los cambios de los precios. ¿Qué significa? Ante un aumento de los precios, un determinado porcentaje, lo que me interesa es qué tan sensible es la demanda que va a disminuir y básicamente es la comparación porcentual. Un porcentaje que yo aumenté, el porcentaje que disminuye en valor absoluto, ¿es mayor, es menor o es igual al porcentaje de aumento que tuvieron los precios? Y por eso dice, se calcula como el porcentaje de cambio en la cantidad demandada dividido el porcentaje de cambio en el precio. Entonces, acá precaución. No es aprenderse de memoria una fórmula, es aprender conceptualmente qué es lo que ocurre. Es la comparación, la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio. Entonces lo comparo. Y ahora entonces tengo que mirar qué podría ocurrir cuando comparo dos porcentajes. Bueno, podría ser que el porcentaje del numerador sea más chico, que sea igual o que sea más grande que el denominador. Ahora lo veo. ¿Qué significaría que el porcentaje del numerador es más chico que el denominador? Significaría que yo aumenté un porcentaje el precio y que la cantidad demandada disminuyó un porcentaje menor. No es tan sensible y tiene un nombre, es inelástica en ese caso. ¿Qué pasaría si los porcentajes son iguales? Ese cociente me va a dar igual a 1. Entonces dice, en ese caso es unitaria. ¿Pero qué entiendo unitaria? Aumente un porcentaje el precio y la cantidad demandada disminuye en valor absoluto. ¿Por qué uno dice en valor absoluto? Porque es negativo lo que me está si lo quiero calcular matemáticamente. Disminuye el mismo porcentaje. Aumenté un 10% en un margen de producción, 10% disminuye la cantidad demandada. ¿Y cuándo va a ser elástica? Si esa variación porcentual de la cantidad es mayor. Aumenté un 10% y resulta que disminuyó un 23% la cantidad demandada. Bueno, cuando haga esa cuenta me va a quedar en esa división un número mayor a 1. Luego tendríamos la elasticidad puntual precio de la demanda. Básicamente, que es un tipo específico de elasticidad de la demanda que mide la sensibilidad de la cantidad de demanda, pero lo mide mucho más a nivel teórico. Podríamos encontrar la definición, la puedo encontrar, esto lo decimos próximamente porque lo vamos a estar viendo más adelante dentro de las matemáticas, no ahora, requieren más herramientas en matemática, requieren calcular funciones, la función de demanda, calcular la función de demanda marginal y me permite hacer una comparación mucho más global y no estar analizando precio por precio qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, si vemos la elasticidad precio de la demanda, puedo buscar información si no me acuerdo, qué es lo que ocurre, me dice la elasticidad precio de la demanda, revela cuánto varía la cantidad demandada en un bien o servicio frente a los cambios verificados en su precio. Y se pueden clasificar elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica. Son conceptos que me los tengo que ir aprendiendo porque voy a ser del área de ciencias económicas. Veamos entonces en nuestro problema qué fue lo que ocurrió. Si vemos los cambios porcentuales, puedo encontrar fórmulas y dice, pero me las tengo que aprender. No, no las necesito aprender a memoria. Necesito razonar qué es lo que ocurre. ¿Cómo calculo la variación porcentual que tuvieron entre dos precios? Y bueno, es esto que estuvimos haciendo incluso anteriormente con la disminución que tenían en registros contables. ¿Qué es este Q2 menos Q1 sobre Q1?
Q2 menos Q1 es la variación que tuvieron entre una cantidad y la cantidad siguiente. Y la comparo contra la cantidad anterior. Es el modo en que hacemos las cuentas de calcular cuánto se incrementó algo, cuánto disminuyó en una cantidad. Tengo un determinado precio, ahora tengo un nuevo precio. ¿Cómo calculo qué porcentaje aumentaron los precios? El precio final, le voy a restar el precio inicial, es cuánto se incrementó y lo divido contra el precio inicial. Entonces no necesito memorizar estas cuentas. Entonces, si nosotros miramos, sacamos acá las cuentas, podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Quiero ver la variación porcentual de la cantidad. De 70 se pasó a 56. ¿Cuánto disminuyó? Es el 56 menos 70. ¿En qué porcentaje? Lo divido contra el 70. ¿Qué pasó con el precio? Se pasó de 18 a 21. ¿Cuánto aumentó? Aumentó, en este caso, $3 la tonelada. ¿Contra quién lo divido? Contra el 18, porque eso me va a dar qué porcentaje tuvieron de aumento los precios. Puedo sacar las cuentas y puedo mirar en el primer caso, ¿qué es el menos 14 sobre el 70? Y bueno, desde el 70 al 56, menos 14.000 kilos, es lo que podría estar, toneladas, que uno lo estamos tomando en este caso y lo comparo con el 70. ¿Qué me está diciendo? Que disminuyó un 20%. ¿Qué pasó con el precio? $3 contra los 18. Aumentó un 17%. Ya puedo estar en condiciones de decir, en este margen, estando hablando de una cantidad, tenía un precio de 18, que se demandaban 70 toneladas. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando aumentamos el precio un 17%, la cantidad demandada disminuyó un 20%. ¿Es sensible? Sí, es sensible. ¿Por qué? ¿Cuándo no habría sido sensible? Cuando el porcentaje en valor absoluto habría sido menor al 17%. Claro, cuando saque toda esa cuenta, si lo veo en fórmula, me da 1,2, pero no me está diciendo conceptualmente qué es lo que está. Tengo que haber pensado antes qué estaban detrás de estas fórmulas y no proceder solo. Es frecuente que ustedes pregunten, ¿puedo tener anotadas las fórmulas? Y eso significa que ustedes no están pensando económicamente un problema. Ahora, ¿cómo leo el 1,2 en este caso? Bueno, el 1,2 estaría pensando, ¿cómo era esto? Me dice variaciones de la cantidad sobre variaciones del precio. Estaríamos pensando que si estábamos en un precio de $18 la tonelada con una demanda de 70, ¿cómo surgiría el 1,2? Y de dividir 1,2 dividido 1. ¿Qué es el 1,2? La variación porcentual de la cantidad. ¿Qué es el 1? La variación porcentual del precio. Entonces ahora lo armo en una fundamentación. Si estoy en un precio de $18 por tonelada, que se estarían demandando 70 toneladas, si aumento el precio un 1%, ¿de dónde lo veo? Porque es la variación porcentual del precio, estaba en el denominador tiene que ser un 1 acá, aumento un 1% el precio, la cantidad demandada va a disminuir un 1,2%, un porcentaje en valor absoluto que es mayor. Eso me llevaría a decir que en este caso es elástica, es sensible. Nos quedaría acá por ver el apartado B, que lo vamos a ver junto con el tercer problema, como para agilizar tiempo, cómo podemos hacer estos cálculos ahí en particular. Entonces diríamos que es elástica y ahí está cómo nos interpretamos ese valor. ¿Podemos hacer cuestiones con GeoGebra? Sí, podemos hacer una gráfica y otra vez tenemos dos puntos y tendríamos que decir cómo pongo la demanda, o es lineal o es exponencial. En este caso, por ejemplo, podríamos decir, decidimos que sea una exponencial y interpreto qué es lo que ocurrió. Ante una producción que estábamos de un precio de $18 por tonelada, cuando se demandaban 70 toneladas, aumentar un 16,67% el precio hace que la cantidad demandada disminuya un 20%. O lo que decíamos cuando interpretábamos este valor, al aumentar un 1%, disminuye un 1,2% la cantidad demandada.
Y podríamos hacer buenas gráficas en el caso de GeoGebra y recuerden que la ecuación de demanda debemos hacer una buena gráfica para representarla. Debe existir un título, tienen que estar los ejes cortados porque no tiene sentido hablar de cantidades negativas ni precios negativos, etiquetas informativas como cantidades acá en toneladas, precios en toneladas. El modelo funcional tiene que estar restringido también. Hay formas de hacerlo con GeoGebra o el software que vaya a utilizar. La leyenda adecuada desde la teoría económica, sin etiqueta, los puntos, esto A, B, que me está dando el software, recién allí está bien hecho. Y recuerden, no se explica el uso de software en los fundamentos o en las explicaciones de ese informe económico. Y nos vamos a nuestro último y tercer problema, que acá vamos a tener base de cómo hacer el apartado B del anterior. Acá no es la idea que explicamos todo, sino son llevarnos ideas. Sabemos que para un precio de $150 por unidad se demandan 3.000 unidades de un producto, mientras que para un precio de $250 por unidad se demandan 2.800 unidades del producto. Lo cual es lógico si uno lo mira, qué está pasando con el precio para mirarlo. Son las explicaciones. El precio lo estuvimos aumentando, $150 la unidad, ahora $250 la unidad, las cantidades disminuyeron desde 3.000 a 2.800. Determinar y clasificar la elasticidad precio de la demanda del producto, sabiendo que el precio se fijó en unos $180 por unidad y tuvo un aumento del 15%. ¿Qué es lo que ocurre con este problema? Uno podría decir, bueno, calculo los porcentajes, no tengo el modelo de demanda. Esto es básicamente como el segundo apartado del problema anterior. Así que, bueno, nos vamos a pasar a GeoGebra. Tomamos datos del problema. ¿Qué nos está diciendo en este caso el problema? Nos dice que para un precio de $150 la unidad, colocamos, se van a estar demandando unas 3.000 unidades. ¿Qué más nos dice después? Nos dice que el precio llega a unas $250 la unidad y que en este caso se van a estar demandando unas 2.800 unidades. ¿Cuál es la pregunta que está haciendo el problema? Está haciendo un caso particular. Nos dice, el precio ahora es de 180. Claro, no tenemos cuánto es la cantidad demandada. Entonces, el precio tiene un aumento del 15%, así que esto sería equivalente a decir, bueno, los 180 lo multiplicamos por 1.15. ¿Qué pasó entre estas instancias? Aumentó el precio y lo que queremos ver es qué porcentaje, sabemos cuál es el porcentaje de aumento, es el 15%, y lo que queremos ver es qué pasó con las cantidades demandadas. Bueno, vamos ahora con el gráfico de dispersión. Creamos la lista de puntos, acomodamos, porque deberíamos estar viendo en este caso las cantidades que se tienen que estar viendo allá por el orden de los 3.000. Mientras que en el caso de los precios tenemos que estar viendo allá por el orden de los 200, 300, para que veamos los puntos. Y tenemos que definir cuál es el modelo que tiene acá de demanda. O lo hacemos un modelo lineal, un modelo exponencial. Por cada uno de ellos voy a tener respuestas diferentes, pero acá lo que importa es los argumentos. Supongamos que le vamos a hacer un modelo de ajuste exponencial. Y uno puede decir, me voy a quedar con el modelo exponencial, que es mucho más lógico, que puede ser para la demanda, y tengo el modelo exponencial. Teniendo el modelo exponencial, ahora es fácil mirarlo. Puedo hacer, vamos a hacer uno y uno. Puedo encontrar para un precio de 180 cuánto es la cantidad, lo puedo encontrar gráficamente. Digo, esta es la cantidad, entonces este es el precio de 180 y lo que estaríamos buscando en este caso es en qué momento se da esta intersección. Busco este punto de intersección. Esto da los 2.900, son unidades. Así que lo tengo que redondear en mi respuesta. No puedo decir 2.928,62. Son unidades de un producto. Así que serán 2.929 unidades se estarían demandando.
De la misma forma podríamos hacer con el 207, pero lo vamos a hacer en este caso apelando a una resolución de una ecuación. Me voy a ir a cálculo simbólico, le voy a pedir que resuelva una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Que la función de demanda f de x es igual al 207. Piensen que acá va a depender del modelo que ustedes elijan. Podría haber elegido un modelo potencial. Lo que importa son los argumentos y cómo leo después, más que la respuesta. Voy a pedir aproximadamente cuánto, 2873,90. Como son unidades, es 2874. Así había que hacer el problema anterior cuando decía fijar un precio y un porcentaje. Solamente que acá era electivo el precio y el porcentaje también era electivo. Lo aumenté un 15%. ¿Cómo sé qué porcentaje disminuyó acá la cantidad? Saco la cuenta. ¿Cuál es la cuenta que voy a estar sacando? Es esta cantidad le voy a estar restando la cantidad inicial, eso me da la variación que tuvo, la disminución que tuvo, y lo quiero comparar contra el valor del A4, que es el 2009-29. Y me dice qué porcentaje tuvo. Puedo verlo con más decimales, le vamos a colocar con 4 decimales, acá es, y en términos de porcentaje, 1,88. ¿Y qué había pasado con los precios? Era un 15%. Si tengo duda, de paso lo repasamos. ¿Cómo era que se calculaban los porcentajes? Era el precio final, le voy a estar descontando el precio inicial y esto lo voy a estar dividiendo por el B4, el 15%. Entonces, si hacemos la división, si antes ya de sacar el cálculo de la elasticidad, ya sabemos, ante un aumento del 15%, cuando tenía un precio de 180 que se demandaba en 2.929, ante un aumento del 15%, ¿qué ocurrió? La cantidad demandada disminuye aproximadamente un 2%, un 1,88 si lo quiero colocar con exactitud. ¿Cómo se calcula la elasticidad? Era la variación porcentual de este valor dividido de la variación porcentual del precio. O sea, este valor dividido este otro. ¿Cómo sacamos la cuenta en este caso? La elasticidad sería el valor absoluto, que es AB, si le quiero colocar en GeoGebra, es la variación porcentual de la cantidad, que es esto, dividida la variación porcentual del precio, que es el 15%, y me da 0,13 si lo redondeo. Es menor a 1, uno diría es inelástica. ¿Y qué significaría inelástica? Lo tengo que ver que no es sensible. ¿Cómo lo leo? Si estoy en 180, que es el precio que se demanda, un 2.929, y lo aumento un 1% el precio, la cantidad demandada está disminuyendo un 0,13%. Entonces es eso lo que podríamos estar mirando. ¿Eso ocurre para cualquier otro precio que a mí se me ocurra pensar? No, acá esto es lo más interesante y puedo hacer los cálculos y darme cuenta que esto no puedo generalizarlo. Así que debo ser cuidadoso cuando estoy hablando en qué margen estoy analizando este problema. Bueno, ya vimos cómo se hacía en GeoGebra. Ahora quedarán para ustedes preguntas, consultas que les quedan ahí en los foros como para preguntar o dudas con respecto a las cuestiones teóricas. Gracias por la atención.